Entonces le damos la palabra al señor Ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo me excusan la pinta. Me bajé del avión y nos desplazamos directamente hasta acá. Me pareció que este es un foro demasiado importante, de un contenido realmente relevante, tanto en términos de las prioridades del gobierno nacional, como en términos de lo que este tema representa para el futuro del país. Déjenme comenzar este respetuoso saludo por agradecerle a la señora Contralora, a usted, doctor Velilla, a todos los organizadores de este evento. La ley de víctimas, ley de tierras, es una prioridad del gobierno nacional, es una prioridad del gobierno del presidente Santos. Ser efectivos en estas leyes representa avances con contenido social para beneficio del país, pero sin duda deben contribuir a crear ambientes de seguridad más estables en el largo plazo. Al mismo tiempo deben ir minando, si se quiere, los discursos que en nuestro parecer son discursos inapropiados, sobre todo si asocian los temas sociales a la violencia. Pero si eso lo hacen o lo han hecho grupos armados, pues avanzar en una ley como estas debe de una vez por todas romper esos argumentos. A mí me parece que es importante notar y decir muy francamente la razón por la que hoy el país puede darse el lujo de tener un foro de la importancia como el que estamos teniendo en esta tarde y en este día. Es en buena medida porque el país tiene hoy una fuerza pública, unas fuerzas militares y una policía nacional que en la última década, quizá desde antes, pero en particular en los últimos años, vinieron trabajando con mucha efectividad, hasta el punto en donde los colombianos dejamos de andar concentrados en muchas de las dificultades del pasado y hemos empezado a pensar un poco en un futuro mejor, en unas posibilidades diferentes. Pero sí me parece importante en un espacio como este que ese reconocimiento se haga. Aquí hemos llegado hoy en Colombia a hablar de tierras, a hablar de reparación a víctimas, a hablar en otros aspectos de inversiones en todas partes del país, de presencia de distintos sectores en zonas alejadas, en buena medida precisamente por esos esfuerzos y, para hablarlo muy francamente, por esos logros de militares y policías en Colombia. Las fuerzas militares y la Policía Nacional cada vez más vienen incorporando dentro de su código genético el respeto por los derechos humanos, y su esencia es, y no puede ser otra, que la defensa precisamente de esos derechos consignados en la Constitución para todos los ciudadanos. De ahí que cuando se habla de este tema de restitución de tierras, entonces no solo este tema lo vemos con positivo desde el punto de vista de las consecuencias sociales que eso tiene para el país, del desmonte de discursos que nos parece que cada vez tienen menos sentido si una democracia es capaz de hablar de temas tan complejos como este y avanzar, sino al mismo tiempo entendemos desde el Ministerio de Defensa este tema como una obligación. En mi caso como ministro, no solo porque es parte de la contribución que tenemos que hacer a los esfuerzos del presidente Santos y del gobierno como un todo, tratando de contribuir a que este proceso se adelante en el marco de la mayor seguridad posible. Aquí no podemos perder de vista que debe haber muchos grupos armados de todos los colores
muy poco interesados en que esto tenga éxito. Habrá organizaciones del narcotráfico que se han desmontado seguramente y han mutado, pues muy poco interesadas en que las tierras lleguen a sus dueños originales. Y habrá otras zonas del país donde los grupos armados han venido queriendo hacer sus propias reformas agrarias, como consta en los documentos que se han recaudado de parte de esos grupos, y entonces encontramos que obviamente ven esto como una amenaza a su concepto de crear pequeñas zonas autónomas, si se quiere, pero al mismo tiempo también como una oportunidad para otra vez tratar de aprovecharse de los medios que brinda el Estado, de Derecho, para, en efecto, crear unas políticas apropiadas. Déjenme decirlo más claro. Hay zonas en donde seguramente van a tener mucho interés en forzar titulaciones de tierras que, de alguna manera, garanticen el dominio o el control de ciertos grupos armados en ciertas zonas. Y habrá otros sitios en donde no van a estar interesados en que haya titulación de tierras porque les afectan los intereses a esos grupos armados. Eso lo reconocemos y eso está ahí. Nosotros en el gobierno tenemos la obligación de trabajar de manera coordinada. Y ya lo dije, esto es una prioridad del gobierno nacional. Desde el primer momento en que me posesioné como ministro, pero ya se venía haciendo desde antes, se venía discutiendo, insistí que trabajar desde el Ministerio de Defensa en la parte que nos corresponde en pro de estas leyes o el desarrollo efectivo de estas leyes es una prioridad, es un tema de la mayor importancia. Ahora, en ese sentido, el Ministerio de Defensa ha venido teniendo reuniones en el último año con el Ministerio de Agricultura. Como pasa en los gobiernos, hay opiniones, hay sitios donde el Ministerio de Defensa cree que hay que ir más rápido y otros más despacio, y es posible que en el Ministerio de Agricultura en algunos casos se piense que aquí más rápido, aquí más despacio. Son temas de coordinación, son temas de gobierno. Yo he hablado muy francamente con el ministro Juan Camilo Restrepo, mi colega de gabinete y persona además a quien he admirado y apreciado por muchos años, como un hombre muy serio y muy relevante para el país, y seguramente lo que nos toca hacer es sentarnos y ver cómo hacemos esto de la mejor manera. Ahora, cuando digo que hay unos interesados en que esto fracase, pues es parte del reto de seguridad que tenemos. Sobre esto debo decir lo mismo que he tratado de decirle al país. Aquí venimos con el ánimo de pensar estratégicamente, de hacer cambios en donde tengamos que hacerlos, de tratar de crear ambientes de seguridad en general, pero también es cierto que aún en este país esos grupos armados de distinta índole son capaces de ir y asesinar personas o de amedrentar personas única y exclusivamente en busca de sus objetivos. Nuestro trabajo, como viene siendo en los últimos años, es por supuesto lograr que se respete cada vez más los derechos de los ciudadanos. No en vano, este es un país que hace tan solo una década, no es sino voltear a mirar atrás, era un país de más de 32.000 homicidios al año, y hoy estamos en un país en donde sigue existiendo un número de homicidios gigantesco, pero vamos por el orden de 15.000. Eso no es para regocijarnos. A nosotros nos corresponde simplemente seguir empujando y seguir avanzando. Vengo de zonas difíciles, precisamente de zonas que seguramente este tema es un tema trascendente para lograr un contexto de estabilidad, ojalá permanente. Zonas como el Cauca, como Nariño, donde venimos hoy con el señor presidente. Y allí uno nota que precisamente el hecho de tener una política de seguridad, de apretar en ciertas zonas, genera también reacciones, o que cuando se habla que el Estado, por ejemplo, va a tratar de hacer una carretera o va a llevar política social, pues inmediatamente también reaccionan porque ellos saben, llámese banda criminal, llámese
grupo terrorista, guerrillero, como lo quieran llamar, grupos que actúan en el crimen, pues estos grupos criminales apenas sienten que el Estado va a entrar, que el Estado realmente va a cambiar el contexto, inmediatamente reaccionan. Y evidentemente asesinan a unos, asesinan a otros, secuestran, etc. Y precisamente en esas zonas, pues lo que estamos haciendo es, en ese proceso de revisión que el presidente me ha ordenado desde que llegué, empezar a tomar algunas decisiones. Hoy, por ejemplo, allá en la zona de Nariño, tomamos la decisión, fue el presidente y activó una brigada de infantería marina, pero no contentos con eso, viendo que la zona está un poco presionada, tuvimos que tomar la decisión de incrementar en 600 hombres de las fuerzas militares y cerca de 400 de la Policía Nacional el pie de fuerza en esa zona. Eso seguramente va a generar un efecto positivo en en la capacidad en contra de estas amenazas armadas. Pero en esta política que el presidente Santos viene adelantando y que nos corresponde desarrollar en materia de seguridad, somos absolutamente conscientes, no solo conscientes, absolutamente convencidos que el contexto de seguridad cambia, no solo con el esfuerzo de la fuerza pública, que ha llegado a zonas insospechadas, que hace presencia, que se sacrifica, que son los primeros que mueren por las minas que están allá y sin embargo siguen adelante hasta que poco a poco van doblegando todos los que atentan contra los ciudadanos, pero sin duda con un esfuerzo integral del Estado. Sin duda con un esfuerzo integral del Estado. El Estado en el Ejecutivo tiene que hacer presencia con los programas sociales, tiene que llevar infraestructura, por eso el plan de consolidación tiene consecuencias estratégicas para el país, tiene consecuencias estratégicas para la seguridad, pero para el futuro de las personas que están en esas zonas. Cuando pensamos en el Estado, no es solo el Ejecutivo, el Estado tiene otros componentes, la presencia institucional del resto del Estado, que la Fiscalía General de la Nación, que tiene toda la vocación de colaboración en este momento, están tratando de ayudarnos, que haga presencia y que haga más presencia es demasiado importante, porque resulta que mucho de lo que está sucediendo en el país son mutaciones de las distintas organizaciones. Cada vez menos ellos se organizan de manera masiva para confrontar la fuerza pública y más bien se camuflan entre la gente, viven entre las casas, salen, lanzan una granada o lanzan un tatuco, mortero, hechizo, o disparan a distancia, inmediatamente se esconden en las casas. ¿Qué pasa? Eso se puede judicializar. Digamos, el empleo directo de la fuerza se limita, precisamente ¿por qué? Porque prima la protección al ciudadano, a los ciudadanos que están alrededor. Ese es un principio básico de la manera en que tenemos que actuar. Pero en ese contexto, entonces, que se judicialice, pero que al mismo tiempo la muy respetada rama judicial pueda tomar decisiones y en ciertas zonas sea consciente que una cosa es la situación de seguridad en una ciudad como la nuestra y otra cosa es en una zona alejada en donde probablemente se requiere decisiones un poco más rígidas y entender mejor ese contexto. No es lo mismo judicializar en una ciudad como Bogotá, donde usted tiene cámaras, testigos, vehículos, ciudadanos, peatones, etcétera, a hacerlo en la mitad de una de estas regiones apartadas del país. Entonces ahí se requiere una voluntad de Estado, en donde se imponga de la mejor manera la ley, la Constitución, pero sobre la base que entendemos una Constitución basada en derechos, pero el principal derecho, el de la vida, el de la honra de los ciudadanos, y por supuesto que esa presencia social del Estado, del gobierno, actuar con infraestructura, llevar programas sociales, debe contribuir no necesariamente a cambiar de la noche a la mañana esas regiones. Para eso está la fuerza pública, para que el que siga por el camino que no es, pues necesariamente se tenga que enfrentar con una fuerza pública que tiene la misión de proteger a los ciudadanos, pero al mismo tiempo que poco a poco esos contextos vayan cambiando y se van alineando
hacia unas realidades sociales más estables, de más equidad, de más oportunidad, en fin, de lo que creo que es casi imposible que alguien racional esté en desacuerdo. Esta ley de tierras tiene esa importancia, es un gran contribuyente, lo dije al principio, no solo a motivar ese contexto, a contribuir a que llegue el Estado ofreciéndole soluciones a la gente, sino al mismo tiempo a que a partir de ahí, como lo ha visualizado el mismo ministro de Agricultura, probablemente esté mucha de la subsistencia y de las oportunidades. No puedo terminar sin reiterar la conciencia del reto que esto significa. Yo reitero, ojalá esto fuera fácil y ojalá esto simplemente fuera de aplicar la ley y todo el mundo fuera consciente de que con su aplicación hay unas mejores opciones y mejores oportunidades. Ya lo dije en algún momento, aquí hay gente que no está interesada en eso, que pertenecen a grupos de distinto orden, que tienen distintos intereses y que van a intentar impedirlo. La fuerza pública estará ahí para tratar de evitar que esto suceda, para tratar de proteger a los ciudadanos. Alguien fácilmente en este salón puede levantar la mano y decirme, sí, pero mire que han asesinado al líder de tierras de tal parte, nos duele profundamente. Eso prueba el argumento, que hay una gente que está siendo capaz de eso, pero nosotros como sociedad no podemos frustrarnos, y menos en el Ministerio de Defensa. Nosotros en el Ministerio de Defensa no tenemos derecho a la frustración. Todos los días en este país sigue habiendo crimen, todos los días en este país sigue habiendo gente que considera que actuar contra los ciudadanos de bien es una opción, por la razón que sea. Nosotros no podemos frustrarnos, tendremos que seguir actuando. Como lo decía a uno de los alcaldes ayer del Cauca, le decía, señor alcalde, y si nos toca venir 100 veces, vendremos 100 veces, y si no es por este lado, será por este lado, y si no es por este lado, será por el medio. Nosotros no podemos frustrarnos. A veces llegarán las críticas, nos llegan todos los días, que mire que pasa esto aquí, que pasa esto allá, pues tendremos que actuar. Yo no puedo, como ministro de Defensa, simplemente preocuparme o frustrarme porque pasan cosas. No, aquí estamos es para actuar cuando esas cosas pasan. Yo creo que esta ley debe contribuir a la transformación de mediano y largo plazo del país. Por eso quiero cerrar reiterando lo que dije en el saludo inicial, que no perdamos de vista que aquí, mientras nosotros estamos sentados, a esta hora, un soldado, un policía puede estar perdiendo una pierna por estar precisamente tratando de subir a una zona de estas difíciles, donde seguramente han colocado minas, y allá igual, a pesar de eso, tendremos que seguir adelante para que esta visión de mediano plazo del país, de un país más equitativo, de un país más balanceado, de un país en donde ojalá no haya excusas, así no sean razonables desde mi punto de vista, para actuar con violencia, pues no haya más ese tipo de excusas. Quería presentarles un saludo respetuoso, yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad igual de pasar por aquí unos minutos y agradecerles, felicitarlos por este foro. El pedacito que alcancé a escuchar veo que son discusiones de verdad profundas, jurídicas. Yo no tengo la fortuna de tener esa formación, pero poco a poco, mientras más trabaja uno en el Estado, más ganas le quedan de tener esa formación, porque la verdad es que los temas jurídicos son realmente importantes y en últimas con una constitución como la nuestra, en donde los derechos son la razón de ser y el principio que de alguna manera es rector de nuestra constitución, pues esto que se discute aquí y ese tipo de temas son muy importantes. Muchas gracias de nuevo y estaremos atentos a las conclusiones y a ver cómo podemos contribuir. Gracias. Son discursos inapropiados, sobre todo si asocian los temas sociales a la violencia. Pero si eso lo hacen o lo han hecho grupos armados, pues avanzar en una ley como estas debe de una vez por todas romper esos argumentos. Entonces le damos la palabra al señor ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón.
Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo me excusan la pinta. Me bajé del avión y nos desplazamos directamente hasta acá. Me pareció que este es un foro demasiado importante, de un contenido realmente relevante, tanto en términos de las prioridades del gobierno nacional, como en términos de lo que este tema representa para el futuro del país. Déjenme comenzar este respetuoso saludo por agradecerle a la señora Contralora, a usted, doctor Velilla, a todos los organizadores de este evento. La ley de víctimas, ley de tierras, son una prioridad del gobierno nacional, son una prioridad del gobierno del presidente Santos. Ser efectivos en estas leyes representa avances con contenido social para beneficio del país, pero sin duda deben contribuir a crear ambientes de seguridad más estables en el largo plazo. Al mismo tiempo deben ir minando, si se quiere, los discursos que en nuestro parecer